En un rincón olvidado de Francia, existe una historia que ha sido silenciada durante siglos. Una leyenda tan oscura, que ni siquiera la Iglesia se atreve a mencionarla públicamente. Esta es la verdadera historia de San Dionisio, no la que enseñan en los libros sagrados, sino la que fue sellada en manuscritos malditos, escrita con sangre y custodiada por monjes que jamás vieron la luz del día. San Dionisio, también conocido como Saint-Denis, fue el primer obispo de París. Se dice que fue decapitado en la colina de Montmartre por predicar el cristianismo en tiempos del Imperio Romano. Lo extraño es lo que ocurrió después. Según la leyenda, tras ser decapitado, Dionisio se levantó, tomó su propia cabeza y caminó 6 kilómetros mientras continuaba predicando. La Iglesia lo llamó milagro. Pero en realidad, fue una advertencia. Lo que pocos saben es que, la noche anterior a su ejecución, Dionisio fue visitado por una entidad en su celda. Una figura oscura, con alas desgarradas y ojos que ardían como carbones encendidos. La criatura le ofreció un trato: sobrevivir a la muerte a cambio de ser el puente entre los vivos y los condenados. Dionisio, enfrentando la muerte segura, aceptó. La entidad colocó su garra sobre el cuello del obispo, marcándolo con un símbolo que jamás pudo ser borrado. Esa marca era la señal de los errantes, almas que caminan sin cabeza, pero no sin voluntad. Al día siguiente, cuando fue decapitado, el cuerpo no cayó. Se irguió con firmeza. La cabeza aún cantaba salmos mientras la sangre brotaba como tinta maldita. Testigos gritaron, soldados huyeron. Pero Dionisio caminó con su cabeza en manos hasta una vieja cripta olvidada. Allí, fue enterrado, o eso creyeron. Porque esa noche, la cripta se abrió sola. A lo largo de los siglos, su tumba fue sellada una y otra vez. Pero cada vez que se abría, algo cambiaba en la ciudad. Plagas, guerras, incendios. Era como si el espíritu de San Dionisio trajera consigo la maldición de su trato. No era un santo, era un emisario del otro lado. Monjes franciscanos, siglos después, descubrieron un códice prohibido que relataba la verdadera historia. Decía que Dionisio no fue elegido por Dios, sino por el príncipe de las voces caídas. Que su caminata decapitada fue el primer ritual de un pacto más grande, abrir las puertas entre el mundo terrenal y el plano de los errantes. Y lo peor, es que no estaba solo. Durante la Revolución Francesa, cuando la abadía de Saint-Denis fue saqueada, testigos afirmaron haber visto una figura sin cabeza caminando por los pasillos de la basílica, dejando tras de sí huellas de ceniza y salmos deformados en las paredes. El archivo fue destruido por los mismos revolucionarios, pero uno de ellos, un joven historiador llamado Pierre Malraux, escribió una carta antes de morir: lo vi. Caminaba entre nosotros. No es un santo. Es un heraldo de la oscuridad. Pierre murió en un incendio que consumió su casa sin razón aparente. En los años siguientes, cada vez que alguien intentaba investigar la figura de San Dionisio, desaparecía. Algunos fueron encontrados colgados en campanarios, sin cabeza. Otros simplemente se desvanecían. Un investigador español, en 1998, viajó a París para estudiar el fenómeno. Durante una noche, se coló en las catacumbas bajo Montmartre. Allí grabó un audio donde se escuchan pasos, y una voz profunda diciendo: aún cargo mi cabeza, y el juicio no ha terminado. Ese audio fue borrado misteriosamente del archivo digital. Solo queda una transcripción parcial. Los sacerdotes de la actualidad lo niegan. Dicen que es blasfemia. Que Dionisio fue un mártir puro. Pero los documentos prohibidos afirman otra cosa: que el cuerpo del santo jamás se descompuso. Que aún sangra en luna llena. Y que su cabeza susurra salmos al revés. En 2021, durante unas remodelaciones clandestinas en la basílica, unos obreros rompieron una cámara sellada con símbolos arcanos. Desde entonces, 3 de ellos han muerto en circunstancias misteriosas: uno fue hallado con el cuello roto, otro desapareció sin dejar rastro, y el tercero, en su lecho de muerte, escribió con su propia sangre: el que carga su cabeza, está caminando de nuevo. ¿Y tú, la próxima vez que veas una estatua de un santo sin cabeza, pregúntate: ¿fue mártir o fue puerta? Porque San Dionisio aún camina. Y no lo hace por fe, lo hace por la eternidad maldita que él mismo invocó. Décadas después del hallazgo de la cámara sellada en la Basílica de Saint-Denis, el caso fue cerrado públicamente como un accidente de obra. Pero los archivos internos del Vaticano contaban otra historia.
En un documento clasificado como Codex Sanctus 666, se registró lo que ocurrió después del incidente, fenómenos paranormales, desapariciones. Y la aparición de un símbolo olvidado grabado en las paredes de mármol, el mismo que San Dionisio llevaba marcado en el cuello tras su pacto. En la campiña francesa, lejos de los ojos del mundo, existe un antiguo monasterio abandonado conocido como Le Couvent de l'Echo, donde el eco nunca repite lo que tú dices, sino lo que piensa a alguien más. Fue allí donde los monjes del siglo XIII intentaron sellar el alma de San Dionisio tras descubrir que su espíritu deambulaba sin descanso. Lo intentaron con sal bendita, exorcismos y textos sagrados escritos al revés. Pero nada funcionó. El eco en ese lugar no era normal. Decía cosas que nadie había pronunciado. Voces de monjes muertos. Lamentos que predecían muertes. Uno de los manuscritos hallados en ese monasterio hablaba de un ritual que San Dionisio practicaba en secreto antes de ser obispo. Decía que en sus tiempos como eremita, se reunía en cavernas con entidades que bebían los nombres de los mártires y ofrecían poder a cambio de silencio eterno. Pero Dionisio, al romper el voto de silencio tras ser decapitado y seguir predicando, activó una maldición irreversible, ser el heraldo errante, condenado a caminar con su cabeza hasta que el mundo callara por completo. En 2006, un grupo de documentalistas entró al convento buscando grabar una serie sobre lugares malditos. Solo uno de ellos salió con vida. Y lo único que logró decir antes de quedar catatónico fue: el eco me devolvió mi nombre, pero no era mío. El convento fue sellado nuevamente por órdenes de la diócesis, pero desde entonces, varios exploradores urbanos aseguran que se escuchan cánticos en latín al pasar cerca y que al grabar audios, el eco susurra. Él aún carga su voz. El Vaticano envió una vez más a un grupo especializado, entre ellos un joven sacerdote llamado Matteo Giuliani, obsesionado con las historias de mártires. Llevó consigo el fragmento recuperado del símbolo de San Dionisio, creyendo que podría usarlo para invocar respuestas. Lo que grabó durante su estancia fue ocultado, excepto por una nota arrancada de su diario, filtrada por un seminarista. Los muros lloran. Las sombras se arrastran por la capilla. Mi voz ya no es mía. Cada vez que hablo, una segunda voz me responde desde adentro. Días después, Matteo fue encontrado colgado, sin cabeza, en el campanario del convento. En su pecho, grabado con fuego, estaba escrito: Pax Silencii. La paz del silencio. Expertos en demonología aseguran que San Dionisio no fue un simple mártir. Fue el primer canal humano de una entidad conocida como Abrazael, el portador de la voz separada. Un demonio menor expulsado de los círculos del infierno por hablar en nombre de los humanos sin su consentimiento. Abrazael encontró en Dionisio un perfecto recipiente, un hombre santo con una lengua incorruptible y un cuello dispuesto al sacrificio. Ahora se sabe que cada vez que alguien invoca a San Dionisio pidiendo milagros, algo se activa. Una grieta. Un susurro. Una cabeza que intenta hablar desde el más allá. En la actualidad, la imagen de San Dionisio aparece en cientos de iglesias, siempre representado cargando su propia cabeza. Pero lo perturbador no es la imagen, sino los testimonios recientes. En 2024, una familia de turistas mexicanos visitó la Basílica de Saint-Denis. Tomaron una foto frente a la estatua de Dionisio. Al revisar la imagen, la cabeza del santo tenía los ojos abiertos y una expresión de sufrimiento. Un experto forense confirmó que esa cara no coincidía con ninguna escultura oficial. Al poco tiempo, el padre de familia enfermó gravemente. En su delirio, gritaba frases en latín antiguo y decía que una cabeza lo llamaba desde su armario. Y tú, la próxima vez que entres a una iglesia y veas a un santo sin cabeza, no le reces. Escucha primero si el eco repite tu voz. Porque si no lo hace, entonces alguien más ya la tomó. A lo largo de los siglos, los intentos por silenciar la leyenda de San Dionisio fracasaron. Ni el fuego, ni los sellos, ni el Vaticano pudieron apagar lo que fue desatado aquella noche en Montmartre. Y es que hay pactos que no terminan con la muerte, sino que apenas comienzan cuando el cuerpo deja de respirar. Tras los eventos del monasterio del Eco, la Iglesia implementó una última medida desesperada: recuperar lo que llaman la cabeza incorrupta. Una reliquia sellada en un relicario oculto bajo el altar principal de la Basílica de Saint-Denis. Nadie había osado tocarla desde el siglo XII. Se creía que si esa cabeza era expuesta a la luz del mundo, la voz sería liberada de nuevo.
Pero en marzo de 2025, un grupo radical de ocultistas conocido como les Porteurs du Crâne, los portadores del cráneo, irrumpió en el santuario con un propósito: despertar la voz separada. Lograron extraer el relicario durante un apagón. La grabación de seguridad solo captó una figura encapuchada sosteniendo la cabeza, mientras sus ojos se abrían lentamente y la boca se movía, sin emitir sonido. Minutos después, las campanas comenzaron a sonar solas y el altar sangró por sus grietas. Desde ese día, comenzaron a reportarse apariciones en diversas partes de Europa. Una figura encapuchada, sin rostro, que caminaba lentamente por pueblos, iglesias y cementerios, portando una cabeza brillante como oro antiguo. A su paso, los perros huían, los niños lloraban sin razón y los relojes dejaban de marcar el tiempo. Algunos testigos dijeron que escuchaban su propia voz rezando, aunque no estaban hablando. Uno de esos lugares fue Chartres, donde se celebraba una procesión religiosa. En medio de los cánticos, la figura apareció entre la multitud. Todos se quedaron en silencio. Nadie gritó. Nadie corrió. Simplemente, el coro se detuvo y los monjes comenzaron a levitar. Un video filtrado muestra cómo uno de los monjes, con voz distorsionada, grita: «Ya no soy yo, él me ha tomado». Luego, todos caen al suelo. Desde entonces, la figura fue bautizada como el portador del juicio, y su recorrido por las tierras sagradas comenzó a marcar una cuenta regresiva. La Iglesia lo sabe. No lo dice, pero lo teme. Por eso reactivaron la Orden de los Silenciosos, un grupo de exorcistas cuyo voto incluye jamás hablar en su vida. Su misión: capturar la cabeza incorrupta y devolverla al abismo del cual fue extraída. Pero no es tan simple. Una leyenda final fue descubierta en un texto del siglo IX, escrito con sangre en pergamino humano. Decía que, cuando la cabeza incorrupta vuelva a abrir los ojos, se dará inicio al juicio de las voces, un momento en el que todas las palabras no dichas por los humanos serán gritadas por los demonios. Eso significa que cada pensamiento reprimido, cada mentira no confesada, cada secreto, cobrará forma y será hablado por la voz del portador. Y cuando eso ocurra, el mundo se quedará mudo, porque todo ya habrá sido dicho. En julio de 2025, en una aldea cerca de Praga, un niño fue hallado recitando salmos en latín antiguo con una cabeza de mármol en sus manos. No tenía ojos. No tenía lengua. Nadie entendía cómo hablaba. Al ser interrogado, solo repitió una frase: «Él ya viene y lleva nuestras palabras en su mano». Hoy, los fieles ya no nombran a San Dionisio. En muchas iglesias, su imagen ha sido retirada o cubierta. Y quienes aún lo veneran, no rezan con la boca, solo con el pensamiento. Porque si hablas su nombre, el eco puede escucharte. Y si el eco responde, entonces la cabeza ha regresado por ti.